Vamos a ir en cosa de segunditos a Palacio Nacional. Ya sabe usted que en este espacio nos ha tocado siempre el asunto de la conferencia nocturna, así le podremos llamar. Vamos a ver qué personajes aparecen el día de hoy ahí, en ese escritorio. Ya comienzan a salir, vamos a ver la actualización. Por lo menos el día de ayer nos quedamos en 82 casos confirmados. Escuchamos a las autoridades. Muy buenas noches a todas y todos los presentes. Muchas gracias por estar aquí siempre puntuales a las 7 para tener nuestra conferencia de prensa en el marco de COVID-19. El día de hoy me acompaña nuevamente el doctor Rui López Ridaura. Como ya ustedes saben, es el director general del Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades, pero además también es el coordinador del componente de acción dentro del Subcomité Técnico de Enfermedades Emergentes, que tiene que ver precisamente con la parte financiera administrativa y que es el componente donde se ha estado trabajando todo el tema de la estimación de la carga de enfermedad para los diferentes escenarios, para las diferentes presentaciones clínicas que se esperan tengan los pacientes, y por lo tanto con esa información poder realizar también a la par una estimación de cuáles son las necesidades que se requieren para poder en su momento y de llegar o pasar por los escenarios previstos, poder estar siempre listos para atender a estos pacientes. El doctor va a enfocar una presentación extensa y con mucha información que creo va a ser relevante no solamente para ustedes, sino lógicamente para la audiencia que nos escucha esta noche. Pero antes de darle el espacio al doctor López Ridaura, como es costumbre todos los días, vamos a presentar el panorama internacional y nacional para ver cómo está avanzando la situación de COVID-19 en México. Si me permiten, me voy a parar para tener más cobertura. Bien, estamos prácticamente por llegar a nivel mundial a los 180,000 casos. Como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de estos casos se dio en las últimas 24 horas, que son las que vemos aquí de este lado. Sigue siendo el continente europeo, con prácticamente el 70-72% de la carga de enfermedad nueva. Es decir, es el continente europeo el que actualmente está presentando lo que nosotros aquí hemos denominado escenario 3 o también conocido como la fase epidémica. Las Américas en su momento empieza también ya a despegar con su carga y con su intensidad de casos. Como vemos en el día de hoy, hay un incremento de 2.234 casos nuevos confirmados en las Américas, y bueno, esto es una situación que va a estar precisamente moviéndose día con día de esa manera. ¿Cómo estamos específicamente en México? Si vemos la segunda diapositiva, pueden ver que los casos confirmados son de 93, por lo tanto son 11 nuevos casos que se suman en un lapso de 24 horas. Tenemos todavía una buena cantidad de casos sospechosos, que es de donde podrían salir los confirmados de mañana. Estos son de 206, pero también tenemos ya 672 casos descartados que han tenido un resultado negativo. En el mapa, precisamente el mapa tiene la intención de que ustedes puedan identificar cuáles son los estados, que son precisamente los que tienen el color rojo, que en este momento tienen al menos un caso o más casos confirmados. La totalidad de ellos los van a encontrar ustedes en la tabla resumen, que también se publica todos los días en la página, donde ustedes pueden encontrar información de cuántos casos para cada estado, pueden encontrar la fecha de inicio de síntomas de cada uno de estos casos, el antecedente de viaje si es que lo tuvo de cada uno de estos casos, su fecha de llegada a México si es que es una persona que venía de fuera. Entonces esa información está completamente descrita en la tabla resumen de casos. Igualmente, en un color naranja pueden ustedes encontrar aquellos estados que tienen no un caso confirmado en este momento, pero sí tienen casos sospechosos, lo que quiere decir que mañana o en los siguientes días pudieran entonces sí confirmar finalmente un caso. Y bueno, ya veíamos ayer cómo Campeche
ese se sumaba con un caso sospechoso, pero que está en verde, porque entonces quiere decir que ese caso fue negativo, entonces por lo tanto está con esa coloración. Si vemos un poco los PAIs que hemos estado ya implementando, estos gráficos en las últimas presentaciones, podemos ver que, pues digamos que la mayor proporción de casos ha sido del sexo masculino, el 61% específicamente. Cuando estos casos llegaron a demandar atención médica, el 88% recibió esa atención médica de manera ambulatoria, es decir, en un nivel de atención que no requirió de ser hospitalizado o ingresar a un servicio de urgencias, como sí lo requirieron el 12% de los casos. Ahora, independientemente de cómo hayan estado al inicio, es decir, ese 88%, la gran mayoría que fue ambulatorio, que no requirió hospitalización ni un seguimiento mayor, el PAI de abajo nos muestra cuál es el estado actual de los casos positivos, de esos 93 casos que se han confirmado. Podemos ver que el 86% se mantuvo ambulatorio o continuó ambulatorio, es decir, no requirió de hospitalización. La diferencia, que sería lógicamente el 14%, sí requirió de hospitalización, pero el 9% a su vez se mantuvo en una hospitalización estable, es decir, no son casos graves, son casos que igual fueron ingresados para observación, para dar un seguimiento más puntual, a lo mejor porque tenían una comorbilidad o un factor de riesgo que había que vigilar de más cerca, pero se mantuvieron o se han mantenido estables, es otro 9%. Los que se consideran graves como tal vendrían a ser solamente ese 2%, que en su momento está, digamos, sí en una situación más delicada y que requiere de una mayor valoración, y finalmente estamos hablando también de un 3% de casos que se dio o se considera ya como recuperado totalmente, recordando que dentro de este 86% pues se tienen muchas personas, la gran mayoría de ellas en este momento, más de la mitad, ya se encuentran asintomáticas en una fase de recuperación o sus signos y sus síntomas son bastante leves, ¿no? Los similares a lo que pudiera ser un catarro o una gripa fuerte. La mediana de edad, es decir, de todos estos 93 casos, tiene una mediana de 44 años y el rango va desde los 18, o sea, el caso que menos edad ha tenido o más joven ha tenido 18 años y la persona que más edad ha tenido al enfermar ha tenido 80 años. Ese es el rango de la edad de los 93 casos. Si vemos la siguiente, es precisamente el seguimiento y estudio de contactos. Este gráfico representa a 373 contactos de los casos confirmados, de los cuales el 91% se ha mantenido asintomáticos, o sea, son contactos que no han desarrollado sintomatología. Pero un 9% de esos 373 sí presentó sintomatología. Al presentar sintomatología, por ser contacto de un caso confirmado, entonces se convierten inmediatamente en casos sospechosos. O sea, dejan de ser ya contactos, se convierten en casos sospechosos y por lo tanto ingresan al protocolo de estudio. Como este 9% de sintomáticos ingresó al protocolo de estudio, ese 9% representan 34 contactos. De esos 34 contactos, 9 fueron positivos a SARS-CoV-2. O sea, tenemos 9 contactos, ¿no?, de casos importados que fueron positivos, por lo tanto estos 9 se convierten en casos asociados a importación. Ya es esa transmisión en su momento que hay de un caso importado a una persona, a 9 personas que no habían viajado al extranjero, son 9 personas que estaban en el círculo de contactos de esos casos confirmados, que en el hoy son ya casos confirmados de COVID-19, pero a su vez son casos asociados a importación. Si recuerdan, en función de la definición de los escenarios, eso todavía se mantiene dentro de un escenario 1. Un escenario 1 es casos importados, casos asociados a importación, como estos 9 que tenemos aquí, y además brotes familiares, porque lógicamente estos 9 casos asociados a importación pueden estar en un momento determinado integrados en la familia o las personas más cercanas al caso importado.
importado. De estos 9 casos, solamente tenemos un brote familiar identificados, es decir, contactos directos y además familia del caso importado. Entonces, con la información hasta el momento, continuamos en escenario 1, pero lógicamente siempre ya pensando que estamos en un proceso de transición, porque en la medida, como ustedes han visto, que se incrementan la carga de casos importados y se va incrementando la carga de casos asociados a importación, entonces tarde que temprano empezamos a tener ya los casos de segunda o más generación, que son los que van a marcar el inicio de la fase 2, recordando que la fase 2 todavía tiene una temporalidad esperada, en donde si este es el inicio, la fase 2 empieza ya en su momento realmente a caracterizar por la presencia de brotes comunitarios. O sea, estamos hablando ya de una transmisión que empieza a dispersarse y que esa dispersión hace que tengamos a lo mejor un brote en una escuela, un brote en una oficina, un brote en una iglesia, un brote en una colonia, y así a medida que va creciendo, pues bueno, estamos transitando el escenario 2 y paulatinamente podríamos llegar a un escenario 3. Este sería el panorama para el día de hoy, y entonces ahora sí le cedería el tiempo al doctor Ruy López Ridaura para que nos comente ampliamente. Bueno, pues allí escuchamos al doctor José Luis Salomía, el director general de epidemiología del gobierno federal. A su mano izquierda, mano derecha de usted que nos está viendo, está el doctor Rudy López, que va a ampliar la información. ¿Qué es lo destacado? Tenemos al momento 93 casos de coronavirus confirmados en México. De 82 que teníamos el día de ayer, pasamos a 93, es decir, hay 11 casos nuevos. Que hay que destacar que prácticamente ya el país se encuentra marcado en rojo y en amarillo. Es decir, solo Campeche se encuentra todavía con casos. Digamos que no tiene casos, Campeche tiene casos negativos. El día de ayer había uno, estaba en amarillo, y usted ve ahí, prácticamente en la colita de la República Mexicana, que está en verde. Esto porque dio entonces ese caso que estaba como sospechoso, dio negativo. Otro de los estados que cambia de color en comparación con el día de ayer es Michoacán. Nos mantenemos en 3 casos de personas recuperadas, una en Sinaloa, una en el Estado de México y otra más en Coahuila. La buena noticia sigue siendo que el número de personas que se encuentran en sus casas con coronavirus es alto, es el 88% de estos 93. De estas 93 personas, el otro 12% se encuentra hospitalizada. Como usted puede ver, es, digamos, si usted está viendo la tabla, el segundo pastel del lado derecho, el verde con color amarillo, ese es el que le estoy contando sobre las personas hospitalizadas en color amarillo y las personas que se encuentran en su casa en color verde. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres en cuanto a porcentaje? Ahí lo tiene del lado izquierdo, 41-39. La atención abajo en instituciones, ya sea la Secretaría de Salud, que tiene prácticamente el pastel en su mayoría. Y luego ya viene el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, los privados. El rango de edad de entre 18 y 80 años, las personas enfermas de coronavirus aquí en México, eso hace una mediana de 44 años de edad. Estaremos entonces al pendiente de esta cifra que, como usted sabe, se actualiza prácticamente todos los días a las 7 de la noche, es como lo ha decidido así la autoridad. Como hemos visto estos días, el número de casos aumenta. Una prueba es esto que acabamos de platicar.